Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Sean bienvenidos a este espacio formativo, como lo es Ciencias Sociales. Hoy vamos a abordar un tema relevante, ¿verdad? Importante en lo que son las ciencias sociales y también importante para ustedes como estudiantes, así como para mí como docente, ¿verdad? Espero que podamos aprender mucho, ¿verdad? De lo que es esta temática que vamos a abordar. Primeramente, antes de iniciar con la temática del día de hoy, pues me gustaría pues que le diéramos las gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a dar las gracias a Dios? Bueno, primeramente darle las gracias a Dios pues porque hoy estamos nuevamente aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? Darle las gracias a Dios por la salud, por el aire que respiramos, ¿verdad? Por los alimentos, que de alguna u otra manera pues no nos faltan en nuestros hogares y pues agradecido también con Dios por las cosas buenas, por las cosas malas que vivimos día a día. Siempre Dios tiene un propósito para con cada una de ellas, ¿verdad? Y entonces agradecido con Dios. Y pues seguidamente me gustaría que hablarles de un valor, ¿verdad? Es importante que hablemos de lo que son los valores. Es importante fomentar e inculcar los valores en cada uno de los estudiantes, de los docentes y en cada uno de los seres humanos. La verdad, hoy en día pues se ha vuelto muy importante. Entonces, sabemos que vivimos tiempos muy difíciles, tiempos de pandemia. Creo que nuestra generación no estaba preparada para esta situación y pues como ustedes pueden comprender nos hemos ido adaptando a otros medios para podernos comunicar, ¿verdad? Y esta manera virtual que hemos encontrado pues ha sido la solución para que podamos interactuar, ¿verdad? Entre docentes y estudiantes en lo que es el ámbito educativo. Entonces el valor del que vamos a hablar hoy es el valor de el respeto. Evidentemente sabemos que el respeto, pues si alguien lo refleja, pues es muy importante, ¿verdad? Como seres humanos, como personas, debemos aprender o debemos de respetar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ¿verdad? A nuestros familiares. Respetar también las decisiones de los demás, respetar a los vecinos, respetar a nuestros compañeros también, ¿verdad? Entonces es importante, jóvenes, que nosotros reflejemos lo que es el respeto en cada uno de ellos, ¿verdad? Y es importante que día a día nosotros, a través de cómo nos inculcan ese valor, pues debemos de reflejarnos hacia con los demás, ¿verdad? Entonces ese es el valor, pues, que el día de hoy pues quise fomentar en ustedes, ¿verdad? Y pues posteriormente pues vamos a entrar a fondo y vamos a detallar ya en lo que es el tema del día de hoy. Y pues el día de hoy, jóvenes, el tema pues que vamos a abordar es sobre la deuda externa, que pues la vamos a ir definiendo, ¿verdad? Hablar de la deuda externa en el entorno de ciencias sociales y en el entorno de las sociedades, pues básicamente se vuelve un tema muy relativo, ¿verdad? Entonces, vamos a definir primeramente lo que es deuda. Para poder hablar de deuda externa, nosotros tenemos que definir lo que es deuda. Entonces, ¿qué es deuda? Es un concepto que deriva de una voz proveniente del latín y cuyo significado hace referencia a la obligación que una persona u organismo tiene de pagar, reintegrar o satisfacer algo. Generalmente deuda pues se refiere a dinero, ¿verdad? Ahora pues vamos a definir qué es deuda externa. Deuda externa pues básicamente es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto de otros, por préstamos o créditos o entidades públicas
o ya sean privadas y que se estipula en términos de algún medio de pago o activo. Entonces, entendamos, jóvenes, que la deuda externa son aquellas obligaciones, ¿verdad? O aquella deuda que pues realmente tiene un país con otro país o con otras entidades financieras. Entonces, básicamente, deuda externa pues se refiere a este tipo de eventualidades. Entonces, es importante también comprender eh, que la deuda externa tiene su clasificación. ¿Y cómo se clasifica esta deuda externa? Pues se clasifica en 4 aspectos muy importantes. Entonces, un aspecto muy importante dentro de la clasificación es la deuda pública, ¿verdad? Tenemos la otra que es la deuda privada, tenemos lo que es deuda bilateral y también está lo que es la deuda multilateral. Entonces, de esa manera, pues la deuda externa tiene su propia clasificación. Ahora, pues lo vamos a ir definiendo. Entonces, primeramente, deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Es la contraída por el Estado, que puede ser con la banca privada u organismos internacionales. Se adquiere en el país o en el exterior, cuando se contrae con agentes económicos radicados en el extranjero, se llama deuda pública externa, ¿verdad? Entonces, la deuda pública es cuando un Estado, ¿verdad? O cuando un país contrae, ¿verdad? Con alguna banca privada de otro país o con un organismo internacional, ya puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Entonces, la deuda pública nos lleva a ese punto. Ahora la deuda privada. Deuda privada es la deuda frente a entidades financieras privadas de otros países, incluyendo bancos comerciales, compañías de exportación y comercio, incluyendo bonos, préstamos y notas de pago. Eso es en cuanto a lo que es la deuda privada. Otro aspecto importante dentro de la clasificación de la deuda externa, nos encontramos básicamente pues con lo que es la deuda bilateral. Entonces vamos a decir que la deuda bilateral es la contraída entre dos países, ¿verdad? En los términos convenidos entre los mismos. Entonces, una deuda bilateral es cuando dos países nos hablan. Entonces, si ponemos un ejemplo, supongamos que el Estado de Honduras se pone de acuerdo con El Salvador. Entonces, ambos países van a contraer una deuda. ¿A quiénes? Entonces, ellos pueden solicitar, no sé, un préstamo, qué sé yo, a un organismo financiero. Ya puede ser al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Entonces, pero ese es un acuerdo al que llegan entre estos dos países para someterse a este préstamo, entonces a lo que los lleva pues a una deuda bilateral que pues básicamente pues quedaría entre estos dos países. Eso es en cuanto a la deuda bilateral. Tenemos lo que es la deuda también multilateral. Sé que la deuda multilateral es la contraída con las instituciones financieras internacionales. Entonces, básicamente y específicamente, la deuda multilateral es cuando un país se somete, ¿verdad? Se somete a una deuda específicamente con una institución o con una institución financiera, ¿verdad? Internacional, ya pueden ser también organismos, ¿verdad? Que son los que realmente, pues, son los que impactan en lo que son estos países cuando se someten a este tipo de deuda. Entonces, pues, de esa manera, pues, conocemos, pues, la clasificación de la deuda externa, ¿verdad? Deuda pública, tenemos deuda privada, deuda bilateral y lo que es la deuda multilateral, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera pues vamos a evaluar nosotros este tema que hemos visto el día de hoy?
Entonces lo que básicamente vamos a hacer es elaborar un mapa conceptual sobre la clasificación de la deuda externa. De esa manera, pues nosotros vamos a estar evaluando el tema del día de hoy. Y pues jóvenes, los dejo con un pensamiento, ¿verdad? Y espero que nos ayude mucho y sea de gran importancia para todos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y de antemano, jóvenes, espero que de este tema pues hayan aprendido. Espero que como docente aportar conocimientos en ustedes, ¿verdad? Así como yo también adquiero conocimientos a través de ustedes también. Para mí es un gusto siempre estar para ustedes. Para mí es un gusto impartirles, ¿verdad?, estos conocimientos. Y pues espero que Dios nos permita vernos en el próximo espacio, ¿verdad? Y pues nuevamente, jóvenes, gracias por su atención.